las fibras se abren y se anclan al hormigón y permiten un mejor comportamiento, ¿ya? Entonces tenemos estas de polipropileno. Recordar, y aquí hacer la diferencia con el aditivo. El aditivo, en la mayoría de los aditivos, se agregan en porcentaje del peso del cemento, ¿ya? Pero en el caso de la fibra, se incorpora en peso neto por metro cúbico. Por ejemplo, en este caso, las fibras de polipropileno, 600 gramos por metro cúbico de hormigón, o 2 kilos de fibra por metro cúbico de hormigón, ¿ya? A diferencia del aditivo que va medido en porcentaje respecto al peso del cemento. Y el segundo, el segundo tipo de fibra más común en los hormigones tiene que ver con las fibras metálicas. Ustedes pueden ver aquí una suerte de corchetes, ¿cierto? Son bastante más gruesos y más resistentes que un corchete, pero para que se hagan la idea de la forma, hay con distintas formas y cada forma se utiliza de acuerdo a el fin que necesitamos del hormigón, ¿ya? Se utilizan principalmente estas fibras metálicas en pavimentos viales y en minería como un aporte a la absorción de energía de los hormigones, ¿ya? Que es una característica que se da principalmente en minería porque tenemos tronaduras, tenemos impactos con una alta frecuencia en el hormigón y por lo tanto necesitamos que el hormigón también tenga esta característica de absorción de energía, ¿ya? En el caso de los pavimentos, mejoran también las características de resistencia a la flexotracción del hormigón. Sin embargo, tienen varios problemas. Por ejemplo, el primero, en términos de colocación, también la de polipropileno le pasa lo mismo, es que si yo la coloco al hormigón, va a bajar el cono, la docilidad, y me va a costar más colocar el hormigón. Por lo tanto, lo importante es que el hormigón esté diseñado para soportar esta incorporación de fibra, de modo que no pierda la característica de colocación. Aquí tenemos siempre que ver desde la perspectiva de el desempeño del hormigón en servicio y de que el hormigón tiene que ser colocable, no saco nada con que tenga un excelente hormigón, entre comillas, en servicio, si no lo puedo colocar porque me va a quedar mal colocado y por lo tanto también va a tener problemas de desempeño, ¿ya? Ya. Los problemas más recurrentes en el uso de fibras metálicas tiene que ver con los erizos, que es erizo se le dice coloquialmente, son bolas de hormigón en las cuales han quedado como concentrada la fibra y se enredan estas fibras y quedan, ¿cierto?, enredadas y generan un verdadero erizo, ¿ya? Ese es por eso que se le denomina erizo, ¿ya? Y lo otro es que en algunos casos tenemos que hacer una incorporación de la fibra casi con un método de espolvorear la fibra en el hormigón, entonces en algunos casos que no queda bien homogénea, para que no se concentre, no se la echamos toda de una, sino que la vamos distribuyendo uniformemente en el árido para que a la hora de mezclar podamos mezclar más homogéneamente, ¿ya? Aquí voy a comentarles y voy a dejar planteados ya los temas más de colocación, que tiene que ver con el uso de hiperplastificantes para el ajuste de la docilidad, ¿ya? Indicarles que la norma permite este ajuste de docilidad en obra, sin embargo, nosotros tenemos muchas especificaciones técnicas donde el proyectista dice que no se puede ajustar el cono, ¿ya? Y ahí es importante que establezcamos una comunicación fluida con el proyectista, con la inspección técnica, con el suministrador de hormigón, para establecer si vamos a utilizar el procedimiento que indica o que valida la norma chilena, o simplemente no se va a permitir ajuste de cono, ¿ya? No sé si está la pregunta en sus cabezas, pero la recomendación es que sí permitamos ajuste de cono, ¿ya? Con estas restricciones aquí, ¿ya? Yo aquí les he incorporado Profe, dígame. ¿el ajuste de cono es permitido por la persona o sea, depende de la persona de la
facilidad de querer el ajuste de cono por otro motivo? A ver, imagínese que usted me está comprando, yo soy el premezclador, yo le mando el hormigón y usted me lo está comprando. Y usted me pidió un cono 10 porque usted está usando bomba para colocar el hormigón. Y para bombear hormigón necesito que al menos tenga cono 10, ¿ya? Entonces usted me compra el hormigón, yo se lo mando y resulta que a obra le llegó cono 8. No lo va a poder colocar, pero no me lo puede devolver porque la tolerancia de la norma dice que es más menos 3 para el cono 10. O sea, a usted le podría haber llegado entre 7 y 13. Y no puede reclamar. Le llegó entre 7 y 13. Yo se lo mandé y llegó cono 8. Estamos hablando para hormigones que están dentro de los tiempos también, que la norma dice que son 2 horas, ¿ya? No, acá no sirve que tenga un camión esperando 5 horas afuera de la obra y ya ese hormigón ya se perdió, ¿ya? Entonces, usted no me puede devolver el camión, o me lo puede devolver, pero yo se lo voy a cobrar igual, po. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces la norma entrega una salida y dice, usted puede ajustar, y aquí yo quiero hacer la diferencia entre ajustar y subir el cono. En obra, y aquí chiquillos, tienen que tener ustedes, no es que yo descalifique al personal de obra, pero muchas veces ellos no saben por qué no se le puede agregar más agua al hormigón. Y para efectos de la cuadrilla de hormigonado, ojalá que el hormigón sea lo más fluido posible para poder colocarlo rápido. Eso es lo que el universo quiere que pase, ¿ya? Porque el operador mixer, que al operador mixer, para que ustedes sepan también, chiquillos, al del camión, le pagan por cada vuelta que se da. Tienen un sueldo mínimo, o sea, un no mínimo, un base, ¿cierto? Que anda del orden, bueno, aquí no, a lo mejor estoy metiéndome en temas nada que ver, pero no sé, pues 500, 600 mil pesos como base del sueldo, y por cada vuelta que él se da, la vuelta es ir a dejar el hormigón y volver a la planta, por cada vuelta que él se da, se le paga un adicional. Por lo tanto, el operador quiere echarle más agua al hormigón porque descargo más rápido, la cuadrilla de hormigonado quiere echarle más agua al hormigón porque descargan más rápido y se van más rápido para su casa, ¿ya? Y el profesional, si no está atento, finalmente la cuadrilla y el operador se van a potenciar y van a colocarle más agua al hormigón. Entonces, la salida que nos entrega la norma es una salida regulada, donde dice que para ajustar el cono tiene que ser un proceso una sola vez. Se hace una sola vez, no es que a cada rato yo pueda subir el cono, no es para camiones que estén esperando excesivamente en la obra, no, es una sola vez antes de iniciar la descarga total, antes de que yo haya descargado una piedra, yo debería hacer este ajuste ya en el equipo mezclador y en los primeros 15 minutos de llegado el camión a la obra. ¿Y a cuánto se ajusta? Porque eso también es una pregunta. ¿A cuánto lo ajusta? Si usted me está comprando un cono 10 y mi hormigón llegó cono 8, yo lo voy a ajustar a cono 10. No a cono 18, no a cono 20, a cono 10, ¿ya? Si el hormigón llegó cono 6, yo normativamente lo puedo devolver. Si el hormigón llegó cono 14, normativamente lo puedo devolver y no lo tengo que pagar porque me llegó en condiciones en que yo no lo puedo colocar. No sé si ahí le contesto un poco su pregunta. Sí, sí, me quedó súper claro ahora. Ya, súper. El otro Gracias. camino que nos entrega de que, el otro camino que nos entrega la norma es este que está acá abajito, que dice que se puede ajustar con aditivos, en este caso los hiperplastificantes, ¿ya? Y el diseñador de la dosificación debe indicar qué aditivo, la dosis y modo de aplicación de este aditivo. Hoy día en Chile solamente la empresa Redimix de hormigón premezclado, solo la empresa Redimix está usando aditivo para ajustar cono en obra. Todas las otras empresas usan agua, ¿ya? Entonces aquí hay que tener súper claro porque ustedes tienen que, cuando trabajen en obra, los que van a trabajar en obra, conocerse al dedillo la especificación técnica para establecer si la especificación técnica permite o no ajuste de cono, ¿ya? Porque hay proyectistas que dicen expresamente en su especificación de que no se permite ajuste de cono. Pero eso es un tema que hay que conversarlo, porque si el calculista me dice que no puedo hacer ajuste de cono, no puedo agregarle ni una gota de agua al hormigón en obra,
por lo tanto no puedo hacer ajuste de cono, se está condenando a la constructora a que devuelva todos los camiones, aun cuando los camiones que están, no están en el cono que yo compré, aun cuando los vaya a tener que pagar, porque las hormigoneras venden por norma chilena, no por especificación. Por lo tanto, yo este cono 8 que le vendí, usted me lo devuelve porque el calculista no lo deja ajustar cono, yo se lo voy a cobrar igual porque yo lo tengo en tema normativo, o sea, mi hormigón cumplía la norma. No sé si me siguen, ¿ya? Entonces, aquellos que se piensan dedicar al tema estructural, también ahí les hago el llamado para que, bueno, y si tienen dudas me escriben, ¿cierto? Más adelante me escriben un correo y yo les puedo dar mi opinión, ¿cierto? Pero si se enfrentan a esta situación, no generen tantas restricciones en los hormigones por efectos de colocación. Si el calculista en la especificación me indica, por ejemplo, hoy día yo estoy asesorando a una empresa a una obra, que es una obra pública, una obra gigante, así millones, no sé cuántos miles de metros cúbicos de hormigón, donde el calculista restringió el cono del hormigón que se puede usar. El calculista dijo que el cono a utilizar no puede ser mayor a 12, por temor a que ese cono se genere por una adición indiscriminada de agua. Ese es o sea, que es un temor comprensible, absolutamente comprensible por lo que yo les contaba de cómo funciona la industria. Sin embargo, la obra, la constructora, necesita colocar hormigones cono 18 para poder generar un mejor elemento, que el elemento les quede bien, que no haya que hacer reparaciones, y puedan tener un buen avance de faena, ¿ya? Y ahí estamos, pues, tratando con cartas, con informes técnicos, de que la inspección técnica le permita a la constructora colocar un cono 18. Entonces yo me pregunto, con el respeto que me merecen los calculistas, ¿cierto? ¿Por qué el calculista se mete en condiciones de colocación? El cono es una condición de colocación, no es una condición estructural. Un hormigón, y aquí voy a escribirles más abajito para que me entiendan. A ver si logro, ¿cierto? Que me... Ya vimos qué significa cada cosa, ¿verdad? ¿Lo vimos? Chiquillos, Sí, ¿vimos pues, ¿lo eso? puedo repetir así rápidamente? Sería bueno. Rápidamente, el número que acompaña, bueno, el G está asociado a resistencia a la compresión en cilindro, el número que acompaña el G es la resistencia a la compresión que se le pide al hormigón, el 10 es la fracción defectuosa que tiene que ver con el control del hormigón, que lo vamos a ver al final del curso, el 40 o el número que va aquí es el tamaño máximo del hormigón en milímetros, ¿ya? Y el último numerito es el cono, la docilidad. ¿Qué tan fluido? Mientras más alto, es más fluido el hormigón, ¿ya? ¿Sí? Profe, ¿con tamaño máximo se refiere al tamaño del área? Del árido. La piedra más grande. De ahí para abajo tengo todo. Tengo aquí un hormigón con 40, tiene la piedra más grande es de 40, pero tiene de la malla que viene, que es la 25, la 20, la 12,5, la 10, tiene todo para abajo. ¿Ya? Es la piedra más grande. ¿Ya? El último numerito corresponde a la docilidad, o sea, qué tan fluido es el hormigón. Entonces yo les pregunto aquí, y díganme sinceramente para aclarar el concepto en caso que no se haya entendido. ¿Qué hormigón tiene más resistencia? ¿El de arriba o el de abajo? Yo diría que el de arriba. El de arriba, ¿no? El de arriba, ¿por qué? Porque tiene menos agua. Pero yo no he dicho que el cono lo hice con agua, po. Yo puedo llegar a un cono 18 con aditivos, ¿ya? Estos dos hormigones tienen la misma resistencia, ambos son G35, pero de diseño G35, ¿sí? Yo diseñé la mezcla, calculé las proporciones de cada uno de los componentes pensando en un G35. Por lo tanto, ambos tienen la misma resistencia. Con la diferencia que el cono 18 lo voy a poder colocar más fácil versus el cono 10. ¿Qué pasa si yo el cono 10, este cono 10,
Llegó a obra y lo que hago yo es llevarlo a 18 con agua. Ahí sí no tienen la misma resistencia, porque yo artificialmente inflé el cono. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, los que se van a dedicar al cálculo estructural tengan conciencia de eso, que el calculista no tiene por qué conocer los métodos de colocación de la constructora. No es su ámbito, no es su... y si a mí me restringe a un cono 10, me está condenando, el calculista me está condenando a mí como constructora a no poder innovar en los métodos de colocación. No podría usar el método inverso que vimos recién. No podríamos, porque ese es un cono 65. Imagínense. Ahí estamos hablando de esta nomenclatura. Bueno, ahí el tamaño máximo es más chiquitito y vamos a tener un cono 70. ¿Qué hormigón tiene más resistencia? ¿Tienen la misma resistencia, no? Tienen la misma resistencia los tres. La diferencia es que el diseño contempla, ¿cierto?, consideraciones principalmente de aditivo que me permiten mejorar la docilidad, la trabajabilidad del hormigón y poder implementar nuevas tecnologías para poder colocarlo de una forma más eficiente. ¿Ya? Así que yo estoy en un proceso de evangelización de esta cuestión, ¿eh? Créanme, porque hago unos cursos en el ICH con la misma y he tenido unas peleas más o menos con los calculistas por esto mismo, porque el temor que tienen, y es comprensible, es de que yo en la obra tome este hormigón y a punta de agua llegue a este cono. Eso sí que ya es otro hormigón. Eso es otro hormigón, ¿ya? Pero si yo lo diseño del origen con un cono más alto, va a tener la resistencia. Yo puedo pedir pruebas de eso, o sea, como calculista podría decir, ¿sabes qué? Hagamos un hormigón de prueba y veamos, y demuéstrame que es el mismo hormigón. Eso es súper válido, y está bien, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que son hormigones con la misma resistencia, y que lo que tenemos aquí, tanto el tamaño máximo como el cono, son condiciones intrínsecamente de colocación. Y por lo tanto, el calculista lo que debería especificar es esta parte de acá, la resistencia, y establecer los criterios de aceptación que van en base a la fracción defectuosa. Pero esto de acá, lo que acompaña tanto el tamaño máximo como el cono, son condiciones de colocación principalmente, responden a condiciones de colocación. También, por ejemplo, a disposición de las armaduras, ahí ustedes veían en el video que mientras más armadura tengo, es más complicado meter el hormigón dentro del elemento. Entonces, en elementos que tienen mucha armadura, lo que yo hago es bajar el tamaño máximo para poder, acuérdense que hay 3 condiciones para establecer los tamaños máximos de los hormigones, ¿cierto? Que lo vimos cuando vimos árido, y que en el fondo lo que me hacen es que el hormigón pase por entre las enfierraduras, ¿ya? Y mientras más fluido el hormigón, va a ser más fácil, y sobre todo este que es el autocompactante con cono del orden de 70 centímetros de diámetro la torta, va a ser un hormigón mucho más fácil de colocar cuando tengo alta densidad de armadura. ¿Sí? ¿Me siguieron, chiquillos, ahí la idea? Sí, profe. Ya. Aquí también entramos a un tema que también me lo preguntan mucho, es que si este ajuste es al ojo. Y sí, es al ojo, chiquillos, es bien al ojo, ¿ya? Pero también yo siempre les digo, yo habiendo trabajado hartos años en la industria del premezclado, les digo que los operadores tienen bien ajustado el ojo, si lo único que hacen, la gente de premezclado son muchos de profesión, ingenieros civiles, ingenieros constructores o constructores civiles, etcétera, y tienen noción, ¿cierto? O han pasado por cursos de tecnología del hormigón, y de hecho son los que más saben de tecnología del hormigón, ¿ya? Y los operadores están todo el día viendo hormigones, así que ellos tienen bien ajustado
de qué cono es el hormigón que están viendo. No se trata de confiar a pie juntillas, si uno quiere tomar el cono en obra, lo toma, ¿ya? Si el cono es incrementado en un hormigón que de diseño es cono 10, yo le echo agua para subirlo a un cono mayor, ahí estoy alterando la razón agua-cemento. Pero si el hormigón es de diseño cono alto, va a tener la misma resistencia como ya les dije, ¿ya? Vamos a ver más adelante esto, el tema del bombeo, que también es un tema bien práctico o bien de terreno, ¿cierto? Pero lo vamos a ir viendo a la medida que avancemos, ¿ya? Profe, Dígame. me surgió otra duda. Usted Ujú. hablaba de pasar de un cono 10 a uno 18, pero ¿se Sí, puede hacer al revés? lo que pasa, se puede, pero también es artificial, porque a veces cuando los operadores llegan a terreno con el cono pasado, el término cono pasado es como bien de terreno, no es un término académico, ¿ya? Pero con el cono pasado es que eh, o sea, se le pasó la mano con el agua y la cuestión es una sopa, ¿sí? Cuando llega un operador con un cono pasado, muchas veces empieza a agitar más, con más revoluciones en el huevo. Ellos tienen una botonera atrás del camión, entonces le dan más energía a estas revoluciones y es más enérgica la agitación y ahí también baja el cono, pero ahí ya le eché el agua. Por lo tanto, ya alteré la razón agua-cemento. Entonces, si bien se puede bajar, no debería ser un mecanismo para entrar en las tolerancias que me entrega la norma de estos de más menos 3. ¿Ya? No sé si le contesté. Sí, sí, ¿Ya? gracias. Ahora, también el cono baja por las condiciones ambientales. Si ustedes tienen un camión esperando 1 hora, en enero a las 3 de la tarde, les va a bajar el cono, pero un montón, porque además la betonera es metálica. Entonces, se empieza, acuérdense que los metales son muy transmisores de calor, por lo tanto se empieza a calentar el huevo y empieza a bajar el cono por evaporación del agua, pero el agua ya se la eché, ¿sí? Entonces, lo que la norma pide es que siempre estos ajustes sean con visto bueno de la obra, que la obra esté en conocimiento. ¿Cómo se llega a esto? Principalmente coordinándose con el suministrador de hormigón. La obra tiene que coordinarse con el suministrador de hormigón de modo de establecer un procedimiento, establecer un profesional que vise este ajuste de cono. Si vamos a tomarle cono a todos los camiones, también sensacional, le tomamos cono a todos los camiones, etc. Que la obra en el fondo tenga los mecanismos para controlar este tema del ajuste, porque el ajuste es al ojo, ¿ya? Bueno, aquí les comparto un procedimiento que utiliza la empresa que les comentaba que tiene todavía ajuste de cono ajuste de cono en obra con aditivo, ¿ya? Antiguamente habían varias empresas que hacían ajuste de cono con aditivo, ¿ya? Pero ¿por qué se empezó a eliminar esta práctica? Principalmente por una mala práctica que se empezó a ver en las constructoras, ¿ya? Que tienen que ver, a medida que ustedes compran un hormigón con más cono, es más caro, porque tiene más aditivo, porque tiene más cemento para soportar las cantidades de agua y que la razón agua-cemento no se vea alterada, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacía la constructora? Compraba para toda la obra el cono 10, que es bombeable, es un hormigón bombeable. Entonces, llegaba el operador, le pasaban un sanguchito, una bebida, qué sé yo, y el operador a punta de aditivo subía el cono. Eso no afecta la resistencia, pero finalmente atenta contra la relación premezclado-constructora, ¿no es cierto? Porque ese aditivo en el fondo va gratis y es un aditivo caro. Entonces muchas de las suministradoras vieron esto en un peligro porque la obra en el fondo no se hacía cargo de la condición de bombeo que requeríamos para poder hacer el ajuste y por lo tanto se hacía un mal uso o un uso indiscriminado del aditivo que finalmente se transforma en, yo les decía, cuando yo le coloco más aditivo de la cuenta, el hormigón se pone chicloso, se pone muy viscoso, entonces también se generan problemas de colocación por eso. Entonces, en virtud de ese escenario, muchas de las hormigoneras que trabajaban con aditivos dijeron no más
es con agua, y de ese modo la empresa constructora se responsabiliza también del proceso y pide el cono que necesita para la distancia, para cubrir la distancia de bombeo que tiene considerada en su proceso, ¿ya? Cuando tengo mucha distancia de bombeo, lo que debería hacer es tomar estaciones de bombeo. Bombeo hasta el piso 40, por ejemplo, y del piso 40 en adelante lo saco el hormigón de la bomba y lo vuelvo a meter en otra bomba, y arriba me llega con un cono colocable, ¿ya? Para que se hagan una idea, chiquillos, por ejemplo, el Costanera Center, que todos me imagino lo ubican, el edificio tiene 60 y algo pisos, y ahí los hormigones entraban con un cono 22, 24, de ese orden. Y arriba, al piso 60, salían como un cono 10, más o menos, porque la tubería hace perder cono, ¿ya? Entonces, en base a eso, los diseños de las mezclas tienen que responder a esas condiciones de colocación, ¿ya? Aquí está el procedimiento, algunos temas que se pueden generar por mal uso de aditivos, segregación, el exceso de aditivos genera retardo fraguado, ¿ya? Vamos a tener también mala homogenización si no hacemos el procedimiento correspondiente para mezclar el aditivo con el hormigón. Podríamos tener baja resistencia si incorporamos más aire, las fisuras en los pavimentos también, y pérdidas importantes de trabajabilidad. Ya, chiquillos, ahí terminamos con los aditivos. Después viene el capítulo de agua para el día de mañana supuestamente, pero el agua, si bien está en el apunte un pequeño resumen, me gustaría que pudieran consultar la norma 1498, básicamente porque el agua es bastante, como podríamos decir, cumple los ensayos químicos, el agua sirve. Si no cumple los ensayos químicos, el agua no sirve. Es como un poco eso. Entonces, aquí en el apunte está más o menos lo que dice la norma chilena respecto del agua, ¿ya? Y algunas sustancias que puedan, por ejemplo, provocar algunos problemas en el hormigón que tienen que ver con los sólidos en suspensión, con los sólidos disueltos, los cloruros, los sulfatos y la materia orgánica, ¿ya? Así que la norma 1498 se las dejo como de lectura ahí para el fin de semana, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya partiríamos el día de mañana con lo que es durabilidad de hormigones. Eso, chiquillos. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? No, profe. Yo al menos no, profe. Ya. Denme un segundito. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día de mañana a las 10:30. Ustedes ya tienen el link. Voy a mandar, disculpen un poquito el desfase de subir la clase porque estoy con hartos problemas para ingresar en los cursos, así que estoy ingresando vía el teléfono. Desde el computador me ha sido imposible y no he podido resolverlo eso porque no soy muy tecnológica. Pero yo se los mando a los profesores auxiliares y los profesores auxiliares me suben la clase, así que va a estar disponible apenas ellos la tengan en su correo. ¿Ya? Profe, Dígame, disculpe, ahora tengo una duda. dígame. Si es que tenía algo que comentar.